un sentimiento de irritación o molestia intensa. Okay. Y la Biblia dice mucho sobre la ira. Dios trata de advertirnos a lo largo de la Biblia de no enojarnos rápidamente. Cuando se trata de nuestras relaciones, ya sea en nuestras familias, en la iglesia o con cualquier persona, necesitamos tener cuidado en esta área. Podemos leer nuestro texto en Efesios 4, 26 y 27. ¿Alguien le gustaría leer? Aislaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Quiero que pensamos en algo. Sabemos que estamos... ¿Oh, lo siento? Ok. Sabemos que estamos hechos a imagen de Dios. La ira es una emoción con la que Dios nos ha hecho, ya que Él también tiene ira. Dios tiene ira contra el pecado, como vemos en la mayor parte de la Biblia. En el Antiguo Testamento, la frase "la ira del Señor" se menciona 96 veces. Por ejemplo, yo practico esta palabra en mi casa, pero es muy difícil. Deuteronomio 7:4. Deuteronomio 7:4. ¿Alguien puede leer eso? Porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Sí, y vemos la ira de Dios mencionada múltiples veces también. Por ejemplo, Colosenses 3:6. Y alguien puede leer eso también. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Aunque somos hechos a la imagen de Dios, y la ira es una de las varias emociones que Él nos ha hecho tener. Hay enojo correcto y justo y hay enojo pecaminoso. En el principio, nuestras emociones fueron hechas para ser perfectas, pero debido al pecado, nuestras emociones pueden ser pecaminosas. Es interesante pensar que la ira puede ser una emoción justa, pero puede serlo cuando es dirigida hacia cosas pecaminosas en nuestras vidas y en nuestro mundo. Hola, hermana. Buenas. Sí. Allá. Tiene. Entonces, por ejemplo, el asunto del aborto debería enfurecernos. Es un pecado. Deberíamos tener una ira justa contra las personas que matan bebés. Cuando se trata de personas que se matan unas a otras, deberíamos enfadarnos por ello. Cuando se trata de niños maltratados, nos enfadamos por ello. Cuando se trata de cualquier tipo de abuso, podemos estar enojados porque estas cosas son pecado. Cuando la gente adora dioses falsos, podemos enojarnos por ese pecado. Debería enojarnos que el mundo trata de lavar el cerebro de nuestros hijos con prácticas culturales y filosofías que claramente desafían la palabra de Dios. Debería enojarnos que Satanás
intente destruir nuestros matrimonios, nuestras familias y nuestras iglesias. Dios también está enojado por estas cosas. Por vemos algo muy interesante aquí. La Biblia nos dice que nos enojamos y no pequemos. Entonces, ¿cómo se ve esto? Nuestro enojo por el pecado que vemos a nuestro alrededor debe movernos a proclamar a Cristo. Debe hacer que nos enfademos porque las cosas tienen que cambiar. Cristo de nuevo es nuestro ejemplo de cómo manejar un mundo perdido sin volvernos pecaminosamente enojados. Pero ese enojo no se parece a gritar y ser abusivo o destructivo con nuestras palabras o acciones. Eso sería pecado. Nuestro enojo debe hacernos iluminar el camino aún más brillante para que otras vengan a Cristo, para que no vayan por el camino de pecado. Entonces, pero cuando se trata de nuestras familias o con hermanos en Cristo, ¿cómo debemos manejar la emoción de la ira? También, esta ira justa debe hacernos proteger a nuestras familias de la destructividad del pecado. ¿Cómo podemos hacer eso? Leemos la Biblia y obedecemos, como leímos hace 2 lecciones. Debemos ser un ejemplo para los que nos rodean y decirles la verdad acerca de cómo el pecado puede finalmente dañarlos. Debemos permitir que nuestro enojo por el pecado y la destrucción que puede traer a las vidas de aquellos que amamos nos haga mantener los estándares y propósitos de Dios. Al principio, mis labios, al principio de esta lección vimos el hecho de que somos hechos a la imagen de Dios. En Génesis 1:27 podemos leer eso. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Gracias. La ruptura de las emociones de ser creadas a la imagen de Dios, pecaminosas como resultado de la caída. Es cuando nuestras emociones se vuelven autogratificantes, cuando tomamos una emoción que Dios nos ha dado y la usamos en una manera pecaminosa. Es usualmente para satisfacer un deseo de la carne. La ira no es diferente y puede ser una de las más difíciles de controlar a veces por esta misma razón. Veamos 1 de Corintios 9. 1 de Corintios 9, 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la ventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Gracias. ¿Alguien puede leer Gálatas 5? 5, 22 al 25. Sí. Dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz,
benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gracias. Y también 2 de Pedro 1, 5 al 9. 1, 5 al 9. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Entonces, gracias, hermanas. La palabra dominio propio aquí significa autocontrol. Así que estos versículos están diciendo que esas emociones pecaminosas que tengo deben ser puestas bajo el control de Cristo. Debo morir a mi carne y no permitirme ser controlado por ella o alimentarla con comportamiento emocional pecaminoso. Entonces, otra parte del versículo dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Si nos sentimos ofendidos o heridos por otro, necesitamos buscar restauración. Nuestro comportamiento ahora va a modelar el de Cristo hacia nosotros. Podemos leer Marcos 11, 25 al 26. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Gracias. Y Efesios 4, 32. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios nos perdonó en Cristo. Gracias. Dios tenía todo el derecho de castigarnos por nuestros pecados. Él es justo y nosotros pecadores, pero en su gracia y misericordia nos perdonó. Dios dice que debemos hacer lo mismo con aquellos en nuestras vidas. En realidad, estamos negando el perdón de Dios que nosotros mismos necesitamos a diario cuando nos negamos a perdonar a los demás. Esto es lo que nos enseña en Marcos 11, 25 y 26. Esto es muy grave. Si quiero crecer como cristiano, no debo permanecer enojado con los demás. Tengo que corregirlo lo antes posible, ya sea hablándoles directamente y tratando de restablecer la paz, como dice Mateo 18, 15 y 16, y podemos leer porque es importante para... Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oye, has ganado a tu hermano. Mas, si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Entonces es muy importante para tratar de restaurar la relación. Podemos, y si no podemos hacer eso,
es difícil o no sé, por cualquier cosa, podemos hablar directamente con Dios y admitiéndole que realmente perdona a esa persona. Porque a veces podemos estar enojadas con alguien porque esta persona no hablando con nosotras en la iglesia. Y por eso nuestros sentimientos, no sé, tienen ofensas. O, no sé, es posible, es algo muy pequeño y necesitamos perdonar a esta persona. No sé, pero podemos hablando directamente con Dios y admitiéndole que realmente perdonó a esta persona. Si usted está casado, tendrá que hablar con su marido acerca de las cosas. Nunca debe esperar días, semanas o meses. No, no. Es posible que tenga que esperar unos minutos para pensar en lo que va a decir y para orar solo para que no esté en el momento y demasiado enojado. ¿Okay? Tienes que hablar con ellos lo antes posible de forma cariñosa para restablecer vuestra comunión. Y no es fácil, hermanas, comprendo. Tengo problemas con eso también y necesito a Dios para ayudarme siempre. Pero voy a ser honesta con ustedes, ¿ok? No te queda, gracias a Dios, mi esposo es lo más paciente persona en el mundo, pero no conmigo. No te quedes enfadado. El enojo solo crecerá y se enconará. Enseñará. Enseñará. Y antes de que des cuenta, tendrás muchas amargura que podría destruir tu relación, y entonces el enojo se ha convertido en pecado porque no manejamos la situación de la manera de que Dios nos ha enseñado. Para terminar, hablamos de cómo debemos usar el dominio propio. Por primero, si hemos estado lidiando con enojo pecaminoso, necesitamos pedirle a Dios que nos perdone primero y que nos ayude a vencer este pecado. Dios puede ayudarnos. Este es un logro del Espíritu Santo que vemos en Gálatas 5, 22 y 23, y leemos, pero podemos leer otra vez. Gálatas 5, 22 y 23. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Gracias. Entonces, dominio propio es una parte del proceso de santificación en nuestro crecimiento. Entonces, es parte del proceso de santificación de nuestro crecimiento espiritual. Es un comportamiento que el Espíritu Santo cultiva como un fruto del Espíritu a medida que rechazamos el pecado. Debemos rechazar el pecado para permitir que este proceso se lleve a cabo. Maneras
en que podemos obedecer a Dios en el asunto de no dejar que la ira nos controle se encuentran en los Proverbios. Proverbios 15, 18. El hombre irascible provoca riñas, pero el lento para la ira apacigua pleitos. Gracias. 16:32. Mejor el que se tarde en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. Gracias. Y 19:11. La cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Gracias. Y también Eclesiastés 7:9. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Nos da un mensaje muy importante. Este versículo nos da un mensaje muy importante de todos los versículos. Pero nos permitamos que la ira esté tan cerca de nuestros corazones, como aquí en Eclesiastés 7:9. No dejemos que nos domine para hacer un cumplimiento de la carne. Permitamos que la ira justa contra el pecado nos haga proclamar la verdad del Evangelio para que otros sean libres de las consecuencias de una vida pecaminosa y de la consecuencia eterna de morir sin Cristo. Así como en nuestras familias e iglesias, dejemos que la ira justa contra el pecado nos haga proteger a nuestras familias e iglesias de comportamientos pecaminosos que finalmente las destruirán. Seamos sabios como la mujer de Proverbios 14:1. Sabe edifica su casa, enaltece con sus manos no la derriba. Gracias, exacto. Sí. Una última cosa que, una última cosa que de la que hablar cuando permitimos que la ira nos gobierne, ahora le damos lugar al diablo. Cuando permitimos que el enojo se encone, puede convertirse en algo más que las emociones iniciales. Se convertirá en falta de perdón, se convertirá en amargura, se convertirá en depresión, se convertirá en odio, se convertirá en disgusto, se convertirá en tantas cosas que Satanás puede tomar y trabajar para destruir como cristiano. Si usted está enojado con alguien de su familia, esto puede arruinar su relación con ellos y cualquier oportunidad que usted puede tener para guiarlos a Cristo. A Satanás le encantaría eso. Si usted se enoja con su esposo, esto puede llevarlo al divorcio. A Satanás le encantaría eso. Si te enojas con un hermano en Cristo, afectará el funcionamiento del cuerpo de Cristo, la iglesia, y Satanás definitivamente le encantaría eso. El enojo es una emoción perfecta para que Satanás arruine nuestras vidas.
determinemos que no dejaremos que nos venza en esta área. En vez de eso, seremos hijas obedientes de Dios y manejaremos los asuntos en la vida que nos llevarán a la restauración. También que permitiremos que el Espíritu Santo cultive el fruto del Espíritu. Dominio propio. Gracias. A través de nuestro rechazo de la ira pecaminosa. Es muy importante, hermanas. Entonces oremos. Dios Padre, gracias por su amor. Gracias por su paciencia con todas nosotras. Dios, gracias por su palabra y usted puede ayudarnos para vivir para ti. Y por favor, ayudarnos esta noche. Si tenemos enojo con alguien, podemos hablar con esta persona. Podemos perdonar a esta persona. No vamos a dar al diablo espacio en nuestras vidas para destruir nuestras vidas y destruir nuestras relaciones, Dios. Por favor, ayúdanos a tener ira justo de cosas pecaminosas en el mundo y en nuestras familias para brillar la luz de Cristo alrededor, Dios. Y por favor, ayúdanos esta noche, por favor, ayúdanos para obedecer su palabra. En el nombre de Jesús, amén.